Pues muy buenas tardes y bienvenidos de nuevo a Radio Tercer Sector, después de esta pequeña pausa que hemos tenido, en la que, bueno, antes de ella estábamos conociendo a la Asociación Asperger de Sevilla, que como siempre decimos cada semana nos gusta conocer a esas asociaciones, a esas entidades sin ánimo de lucro, que actúan en Sevilla, que hacen una labor social importante y a las que nos gusta siempre dar voz para conocer la realidad. Y hoy, bueno, pues no solamente hemos contado con la Asociación Asperger de Sevilla, sino que también hoy contamos aquí con la Fundación Sevilla Acoge, y en concreto estamos con Esteban Tavares Carrasco, secretario de esta fundación. Muy buenas tardes, Esteban. Buenas tardes, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí acompañadito con vosotras y con el compañero, y a pasar un rato amigable y de comunicación. Pues sí, un rato en el que vamos a conocer y vamos a dar a conocer en qué consiste la entidad Sevilla Acoge y bueno, vamos a tratar también de ver esa realidad que vivís desde la asociación. Porque bueno, para ponernos un poco en materia, para que los oyentes sepan un poco de qué vamos a hablar, cuéntenos en qué consiste esta fundación, qué es lo que hacéis. La Fundación Sevilla Acoge se creó en el año 1985. Ahora, el día 4 de noviembre, cumpliremos 36 años. Que se dice pronto. Que se dice pronto. Y fue una iniciativa liderada por una gran mujer que ya no vive, que se llamaba Reyes García de Castro, que con 24 años marchó como cooperante a un país de África negra, subsahariana, que se llama Burkina Faso. Allí vivió durante 4 años como cooperante, ya digo, realizando tareas de educación y formación para chicas y para mujeres. Su experiencia fue tan fuerte, le impactó tanto, que cuando regresó a Sevilla, ella pensaba: ¿qué puedo hacer yo para devolver la moneda que he recibido en África negra? De manera que si yo en África he sido bien acogida, ¿qué podemos hacer aquí para acoger a africanos que vengan a Sevilla? Y así nació el engendro pequeñito, la idea de hacer una asociación para acoger, y nació el nombre de Sevilla Acoge, por iniciativa de esta gran mujer, acompañada de 6 personas más, en total un pequeño grupo de 7 personas jóvenes, ellos y ellas, y desde entonces pues hasta hoy venimos incidiendo en el compromiso social por que las personas que llegan y que han elegido vivir en Sevilla y ser vecinos y vecinas con nosotros puedan encontrar un lugar digno y en igualdad de derechos y de deberes como ciudadanos de este país. Y para perseguir esa misión que tenéis, esos valores como entidad, ¿qué proyectos lleváis a cabo? Pues es largo de contar, porque en 36 años la realidad migratoria en Andalucía, en España y en Sevilla en concreto ha ido variando mucho, no solamente en número, sino también en circunstancias y en momentos que hay que afrontar de distinta manera según cómo sea el momento económico, político, laboral, social, de opinión pública, etcétera, que hace que el tema de la migración, como tantos otros temas sociales, pues no sea algo que está quieto, sino algo muy dinámico y a lo que tenemos que responder con nuestros programas de trabajo, que fundamentalmente los dividimos en varias áreas. Una es el área social, otro es el área de formación, otro el área de formación para el empleo, otro es el área educativa, el área de convivencia vecinal
el área de mediación intercultural y el área de cooperación internacional al desarrollo, porque también intervenimos en programas de cooperación al desarrollo en Senegal, en El Salvador y fundamentalmente en las zonas de Tetuán y de Tánger en Marruecos, con el sentido de que la emigración viene producida en gran parte, no solo, pero sí en gran parte, por las difíciles situaciones de vida económicas, sociales, culturales, religiosas de los países de origen. Claro, ¿y qué es lo que hacéis en esos países de origen? Claro, entonces si nosotros incidimos en la medida de nuestras posibilidades en mejorar determinadas condiciones de vida en los países de origen, haremos que la emigración se frene relativamente, aunque eso es como un grano de arena en medio del desierto, porque las condiciones de los países que se llaman del Gran Sur, bien es conocido que son condiciones cada vez más difíciles, porque los temas de mundialización y de globalización económica hacen que los países enriquecidos cada vez tengamos más altos niveles de vida y los países llamados empobrecidos, que también se suele llamar del tercer mundo, lo cual es un nombre inapropiado, porque no hay países de primera ni países de tercera, puesto que todos somos seres humanos. Pero en fin, lo que se denominan países del tercer mundo o actualmente se llaman países del Gran Sur, sus condiciones de vida no solamente van a mejor, sino que van a peor, lo cual hace que estas malas condiciones de vida propicien éxodos masivos. No se trata de una emigración de cupos de trabajadores que vienen de un país a otro, como los españoles íbamos, o yo mismo, a la emigración a la vendimia a Francia, donde por grupos y durante una temporada vamos a Francia a la vendimia o a la remolacha o a la manzana, hacemos nuestra temporada de trabajo y volvíamos. Eso es emigración temporera de emigrantes. Pero estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Otra cosa totalmente distinta, mucho más profunda y más radical. No son salidas de trabajadores, sino desplazamientos globales de población. Pensemos, por ejemplo, en la actualidad. La salida que se está haciendo en Afganistán no es salida de trabajadores, sino unas condiciones de guerra y de desastre social y de las estructuras económicas y políticas que para grandes sectores de la población de Afganistán les es imposible o están en riesgo de morir, y de hecho muchos son detenidos y muertos, pues si pueden escapar a Europa y sobre todo a Pakistán, aunque lo tienen bien difícil porque la relación entre Pakistán y Afganistán ahora mismo están cerradas, porque si no muchísimos de Afganistán marcharían, aunque diariamente pasan unos 5.000 la frontera hacia Pakistán. Entonces, cuando hablamos de inmigración debemos de fijarnos en de qué hablamos y de quiénes hablamos y de dónde hablamos. No son solamente números, que es lo que ocurre muchas veces cuando vemos los informativos o cuando recibimos información, ¿no? Que muchas veces estamos saturados de números y a lo mejor no empatizamos con los problemas y las personas y las historias que hay detrás, ¿verdad? Ciertamente. Los números son un elemento del análisis de la realidad, pero no son los más importantes. Lo más importante es ver que detrás de los números lo que hay son personas con unas historias y unos dramas duros, difíciles, y que tienen derecho a buscarse la vida allí donde les sea posible llegar, porque se está terminando para ellos el tiempo de la resignación. Ellos ven por la televisión o por los móviles
por YouTube, etcétera, ven nuestro estilo de vida, cómo vivimos. Y ellos se hacen esta pregunta como nos la podemos hacer vosotras y yo, o cualquiera. Se hacen esta pregunta muy sencilla. ¿Y yo por qué no? Claro. ¿Y yo por qué no? ¿Qué tiene ese o esa, o qué tienen ellos, ellas, que no podamos tener nosotros? ¿No somos seres humanos como ellos? ¿Por qué ellos sí y yo no? Se está terminando el tiempo de la resignación y el tiempo de la limosna. Y la gente dice, si aquí nos roban las posibilidades de vivir, iremos allí donde sea posible vivir. Uh-huh. Bueno, y aterrizando en España, cuando una persona llega aquí después de vivir, bueno, un drama, una historia terrible que pueden llegar a vivir en sus países de origen, ¿con qué problemas se encuentran cuando aterrizan en España, cuando llegan a España? A España o a Francia o a Alemania o a Inglaterra. Bueno, yo le comento España porque sí, es donde actuáis desde Sevilla Acoge, concretamente sí, en Sevilla. Pero lo que voy a decir no es solo de España o de Sevilla o de Andalucía, es de todo lo que conocemos como la Unión Europea. Uh-huh. Hay una política migratoria común a los países de la Unión Europea, de tal manera que quien entra por Algeciras o por Tarifa o por Canarias no está entrando en España, está entrando en la Unión Europea. Y por lo tanto, las políticas que hay que aplicar en Andalucía a través de la Junta o en Madrid no pueden ser, no son de hecho políticas autónomas, sino que son políticas que han de ajustarse a una serie de acuerdos multilaterales en el Consejo de Europa, en la Unión Europea. Por lo tanto, quien entra en España ya entra en Europa. Uh-huh. No pueden decir desde Francia, ustedes se quedan en España, o no pueden decir en Bilbao, ustedes se quedan en Sevilla, porque el derecho a la libre circulación, una vez que se traspasa la frontera, ya hay que respetarlo. Pues los problemas que hay que afrontar aquí y allá, en otros sitios de Occidente, el primero de todos es llegar. El primero de todo es llegar. Claro. Hay que llegar o con mucho dinero que cuesta el viaje, o con pagar con la vida, o con el riesgo de la vida. Y si se trata de mujeres, sobre todo de mujeres africanas, pagar el precio de la trata. Emigrar desde Nigeria o desde Senegal o desde Camerún o cualquier país de África negra por debajo del Sáhara, hay que emigrar en coche la mitad del viaje, en autobuses, pagando el pasaje de las redes de traficantes de personas, o pagar con el propio cuerpo en las mujeres. Sí. Por eso vemos que a veces en las pateras vienen bebés. Hoy mismo entraba uno. Bebés. Y la pregunta es, ¿pero cómo un bebé viene a emigrar? No. Su madre, cuando era joven, las redes de tráfico de personas contactaron con ella y su familia prometiéndole una mejor vida aquí, un trabajo, en lo que fuere, etcétera. Por lo cual tiene que pagar un alto precio. Tardan hasta entre 5 y 7 años en llegar, desde donde salieron hasta aquí. Entre 5 y 7 años. ¿De qué han de vivir en ese tiempo? Las mujeres de la trata. Y los hombres en lo que pueden. En lo que pueden. Cuando no mueren al atravesar el desierto. Estoy hablando de la población, de la emigración subsahariana. Sí. Diferente a la de Latinoamérica, que hay que llegar en avión. No se puede venir en una patera. Uh-huh. Hay que entrar en el avión y el sitio principal de entrada es el aeropuerto de Barajas, uh-huh, para lo cual han tenido que invertir un dinero ellos y sus familias
vendiendo alguna propiedad o ahorrando durante un tiempo para pagar el pasaje. El pasaje es un billete de turista. Solo se puede entrar con visado de turista, solo. No hay visado para entrar a trabajar. No hay. Excepto para emigrantes de élite, como deportistas, futbolistas, altos títulos universitarios, etcétera, ¿no? Pero si no, si vienes a trabajar y eres pobre, solamente puedes entrar con visado de turista, que tiene una caducidad de 3 meses. Si a los 3 meses no has podido legalizar tu situación, quedarás aquí como persona no documentada con el riesgo real, muchas veces, de ser detenido y expulsado. Y ahí nos encontramos otro gran problema y el segundo problema, el primero he dicho que era cómo entrar. Uh-huh. El segundo es, y una vez que he estado aquí, claro, que no he sido expulsado, que no he muerto en el camino. Se encuentran otras grandes barreras, ¿verdad? La segunda barrera es la documentación. Claro. La documentación. Porque muchas personas con una visión muy simplista dicen, si yo no estoy en contra de que lleguen los inmigrantes, pero que vengan con papeles, como nosotros los españoles íbamos a Alemania en los años 50, íbamos con nuestros papeles en regla, y los inmigrantes dicen, ¿qué más quisiera yo? Que poder entrar con los papeles y el permiso de trabajo realizado desde mi propio país de origen, como tantos miles de inmigrantes temporeros y yo mismo, como citaba antes de salir a coger el tren en Sevilla hasta algún país, a alguna ciudad del sur de Francia, íbamos desde aquí contratados. Sabíamos al pueblo que íbamos, a la casa donde íbamos a dormir, de que nos encontrábamos la casa habilitada, con nuestro contrato de trabajo lo que íbamos a ganar. El viaje de ida y de vuelta lo pagaba el patrón. Es una situación completamente diferente y nada comparable a lo que estaba diciendo antes. Por lo tanto, es muy simple y es no conocer la realidad quienes dicen eso. No, si hace falta que vengan trabajadores, porque aquí necesitamos trabajadores, pero que vengan con sus papeles. Claro. La barrera social es otra de las grandes barreras con las que se encuentra una persona que llega, como estamos hablando en este caso, a Sevilla, España, la Unión Europea, como estos lugares, ¿no? Tercer escalón para subir o para bajar, según. Si consigues superarlo es subir, si no vas hacia abajo, vas más a la marginación y a la exclusión. Si consigues superar el tercer escalón, que es el del aprecio social, claro, el de la valoración social, que yo por ser de otro color de piel o de otra vestimenta o con otro idioma o con otro credo religioso y me siento a tu lado en el autobús, no te cambies porque yo me siento a tu lado, o no te encojas para que no me roce contigo. El aprecio social, eso es muy importante y supone un cambio hondo en la conciencia ciudadana de todos y de todas. Quien vive en España es igual que tú e igual que yo y tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que tú y que yo. Y si vive aquí, trabaja aquí y contribuye al bienestar y al avance de nuestra sociedad, con su trabajo, con sus impuestos, con su convivencia, con sus valores, con sus hijos, con el aumento de población, con cotizaciones a la seguridad social, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando vemos a una persona que no se parece a las de aquí, pensemos, ¿y los millones de españoles que están fuera de España? ¿Por qué no les obligamos a que regresen? ¿Por qué siguen en aquellos países? Porque tienen derecho a estar allí. Un día decidieron emigrar y allí les va bien y allí siguen. Recientemente más de 100.000 jóvenes universitarios
bien preparados. Se suele decir que la juventud actual es la mejor preparada de la historia de España. Yo suelo decir, es verdad, la mejor parada. Preparada. Está parada antes de tiempo. Preparada. Pues si estos chicos y chicas jóvenes universitarios que han terminado sus grados o su licenciatura y que han hecho un máster porque no tienen trabajo y repiten otro máster más porque no tienen trabajo y al final deciden marchar a algún país europeo o americano, porque nuestros jóvenes sí tienen derechos y las colombianas o los venezolanos o los de Nigeria o los de Senegal no tienen derecho a vivir aquí? Porque los nuestros son seres especiales y los demás no. Hombre, es un punto de reflexión el que es necesario que entre toda la sociedad. Hace falta, y esto es para nosotros, no para los emigrantes, subir un escalón en nuestro nivel de conciencia humana. Si no cambiamos nuestra escala de valores, seguiremos considerando a determinados grupos y colectivos de personas, y en esto me refiero no solamente a las personas migrantes, sino, por ejemplo, al colectivo gitano, que viven en España desde el año 1400 y son tan españoles como nosotros. Y sin embargo, ante una visión social general, son gitanos. Y tenemos expresiones muy despectivas. Anda, que vas como una gitana. Ay, estás ensuciado más que un gitano. Eres más flojo que un gitano. Y otras cosas. Es necesario deconstruirse en todo esto. Eso es. Entonces, es necesario ascender en nuestros niveles de conciencia todas las personas bajo este criterio. No hay ninguna persona superior a otra. Todos somos iguales y por lo tanto todos merecemos el mismo respeto y las mismas oportunidades. Y hay un principio ético fundamental. En negativo, no quieras para los demás lo que no quieres para ti. O en positivo, haz a los demás o compórtate con los demás como te gustaría o como te gusta que se comporten contigo o que hagan contigo. Esteban, para ir, bueno, nos queda solamente un par de minutos, es lo que tiene la radio, que siempre vamos con el tiempo. Para ir muy brevemente y volver un poco a la labor, ¿no?, que hacéis desde Sevilla Acoge. Si hay alguna persona que nos está escuchando que a lo mejor pues se vea interesada por lo que está contando, se vea interesada por la labor que se hace de Sevilla Acoge, ¿cómo puede llegar a vosotros? Pues muy sencillo. Lo primero, tener el corazón abierto. Y después que abre su corazón, que abra la página web www.sevillacoge.org y allí encontrará toda la información muy completa de todos los programas y acciones de Sevilla Acoge y la forma de colaborar, o bien en el voluntariado, que tenemos un voluntariado muy amplio que se integra en casi todos los servicios, o bien económicamente, o bien de un modo puntual en alguna otra cosa, pero a través de una entrevista que se realiza con ellos, pues se ve en qué puedo yo ser útil. Eso es una pregunta muy importante que podemos hacernos todas las personas que queremos crecer en conciencia cada día. Nos quedamos con esa reflexión, porque es que ya sí nos estamos quedando sin tiempo. Muchísimas gracias, Esteban, por estar aquí, sobre todo por informarnos y por dar ese punto de vista tan interesante de aquellas personas de las que no se suele dar el punto de vista, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, nosotros nos despedimos en Radio Tercer Sector. Nos volvemos a escuchar de nuevo la semana que viene aquí en Onda Capital, como cada martes.